Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre un ensayito, una pequeña reflexión acerca del desarrollo y del aprendizaje de los niños de 5 años. Y en el video pasado vimos un poquito acerca de la educación estandarizada. Hoy vamos a reflexionar desde el punto de vista de la filosofía, auxiliados también por la rama de la psicología. ¿Qué sucede en esta etapa del niño de 5 años? Que en lo particular es algo muy interesante todo lo que sucede allí, porque todo lo que somos y todo lo que hacemos lo hemos adquirido en esa etapa. Bueno, pues por medio del presente trabajo, que lo he intitulado El desarrollo y el aprendizaje de los niños de 5 años, no hace más que un breve acercamiento a lo que acontece en esta etapa para realizar mejoras en el campo educativo, de cómo enseñar o bien de qué elementos psicológicos y pedagógicos se tienen que tomar en cuenta para favorecer el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 5 años. Sé que algunos de los que nos están viendo a lo mejor tienen hijos o van a ser futuros padres, pues yo creo que no está de más checar qué es lo que dicen los psicólogos, qué es lo que dicen sus diagnósticos, para nosotros saber orientar precisamente a los pequeños. Bien, la idea de hacer este trabajo en los niños de 5 años, ya mencioné hace un momento, es porque me llamó la atención en cómo a esa edad pues uno va adquiriendo la personalidad, los hábitos, las buenas y las malas costumbres, cómo uno va forjando incluso los mismos valores, ¿sí? Y prácticamente pues allí se desarrolla el individuo al 100%. ¿Sí? Entonces es una etapa pues muy importante en nuestra vida, ¿sí? Aquí también en esta etapa hay que mencionar que se adquiere la confianza o la desconfianza de la persona misma, de acuerdo al contexto obviamente familiar en el que se desarrolle el niño. Nosotros apostamos por la libertad, por la trascendencia, por la crítica, por la reflexión, como ya en el video pasado lo mencionábamos. Pues bien, decimos nosotros que el sujeto es tan maravilloso que podríamos decir lo que Rousseau expresó en el Emilio de la Educación, ¿sí? El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y es verdad. Cuando nosotros nacemos indefensos, nacemos libres, nacemos sin maldad alguna, pero conforme vamos evolucionando, conforme vamos cayendo en o más bien conforme vamos adquiriendo ciertas experiencias, pues allí ya dice un dicho, ¿no? Es cuando la puerca torció el rabo y los puerquitos el rabito, ¿sí? Ya cuando entramos a la sociedad nos damos cuenta que no somos nada si no nos comportamos conforme a la sociedad, si perdemos nuestra autenticidad. Y ya es necesario pues analizar lo que pasa en esta etapa y observar los bombardeos que recibe el niño. Es impresionante, ¿no? Ver cómo los padres de familia quieren hacer que su hijo se porte bien, sea ordenado, sea esto, cumpla con todo, que sea un hijo ejemplar. Pero al exigirle al niño no estamos haciendo otra cosa que aniquilando su autenticidad, ¿sí? Él quiere ser libre, por eso hace los berrinches. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que le están diciendo, ¿sí? No decimos que hay que enseñarle buenos hábitos, sí, hay que enseñárselos, pero de acuerdo a su proceso de aprendizaje, no hay que forzarlo. ¿Qué es lo que hacemos perdón, con los niños pequeños? Pues los forzamos, y no hagas esto, y no agarres aquello, y no te comas la tierra, y no eso. Ellos están en una etapa
de aprendizaje, están en una etapa de absorber todo lo que pueda a ellos servirles o lo que ellos creen necesario agarrar y adquirir como herramientas para defenderse en la vida, ¿sí? Es impresionante que a veces queremos hombres libres, pero pues nosotros mismos los vamos limitando, ¿sí? ¿A qué? A que imiten lo que los grandes hacen. Por eso entonces podemos entender nosotros como niños pequeños, ¿sí? Ya están súper maduros. ¿Por qué? Porque el adulto le mete esas ideas que el niño aún no entiende ni comprende, pero como las adquiere por imitación, las apropia. Uno de los límites de este trabajo, obviamente, pues es que es un acercamiento muy breve, muy sui generis, no es un análisis profundo, pero pues esperamos que les pueda servir. Hay mucha información acerca de la edad de 5 años. Bueno, tenemos a los psicólogos, ¿no? A Jean Piaget, a Vygotsky, algunos pedagogos, ¿no? Que nos señalan a Freud, a Erickson, que nos señalan las diferentes etapas en las cuales se va desarrollando el niño. Y pues son materiales extensos. Nosotros solamente hacemos un ligero acercamiento. Bien, nuestra justificación del tema para nuestra charla del día de hoy nació de la inquietud del conocer el desarrollo de los niños y su forma de aprendizaje para identificar sus áreas de oportunidad y que los maestros respondan a esas necesidades cognitivas que se le presentan al niño, así como tomar en cuenta ciertos factores actitudinales que le favorecen o retroceden en el aprendizaje del niño, ¿sí? Este es un acercamiento para aquellas personas que trabajan con niñitos de preescolar en el grado del tercer año, o para aquellas personas que tienen a lo mejor un niño de 4 a 5 años. Algo que también nace esta inquietud y se me hizo interesante es hasta para comprenderse a uno mismo, ¿sí? Por eso me llamó la inquietud del desarrollar este temita de investigación, porque gracias a lo que recuerdo de la infancia puedo decir que soy de esta manera, o tengo este temperamento o este carácter, o así es mi personalidad, ¿no? Aparte de conocer precisamente cómo aprenden los niños, ¿sí? Cómo aprenden los niños. Se considera que dentro del contexto en el cual se desarrolla el alumno, ¿sí? A veces el maestro se preocupa muy poco por si se dio o no se dio el conocimiento, ¿sí? Y esto se ve sobre todo ya en secundaria, en preparatoria, ¿no? En universidad, no se diga, ¿no? ¿Aprendiste bien? ¿No aprendiste? Pues hazlo como quieras, ¿sí? No es mi problema, ¿sí? A veces nos olvidamos que cada quien pues tiene su propio proceso de conocimiento. A veces desesperan los alumnos, pero el docente debe de tener por cierta paciencia, ¿sí? Debe de ponerse en los zapatos del otro, y eso es lo que nos va a ayudar precisamente a ver cómo se da el conocimiento, en especial a los pequeños de 5 años, y cómo nosotros podemos favorecer, ¿por qué no decirlo así?, a los maestros que dan clases en universidad o en preparatoria. ¿Por qué los alumnos son así? ¿Qué pasó en la etapa de 5 años? ¿Cómo fue su proceso de aprendizaje de 5 años? ¿Para qué? Pues para poderles suplir en ciertas necesidades en la etapa estudiantil en la que se encuentran. Bien, y que de alguna manera pues para nosotros es importante conocer estos procesos, sobre todo pues el de los niños en especial, ¿no? En este momento, porque es en las primeras edades donde se alcanzan esos avances o esos aprendizajes esperados que le puedan servir al niño al futuro, ¿no? Y esto escuchamos a los padres de familia, ¿no? Te regaño por tu bien, te hago esto por tu bien, hago aquello por tu bien, ¿sí?
le queremos suplir al niño y lo queremos prevenir de cosas que le vengan al futuro, pero él no las va a entender. ¿Hasta cuándo va a entender el niño o hasta cuándo va a comprender que lo que está conociendo es para prevenir su futuro? Cuando él mismo lo viva. De lo contrario, no va a ser posible. Podemos hacer esto, o más bien voy a poner este ejemplo, ¿no? Si a un niño ve una olla caliente y nosotros le decimos, no la agarres porque te vas a quemar, el niño no, si no ha tenido la experiencia de quemarse, no va a entender qué es el concepto de quemarse. ¿Hasta cuándo lo va a lograr entender? Hasta cuando vaya y toque la olla y se queme. Hasta ahí va teniendo un conocimiento, ¿sí?, significativo y de sí mismo, ¿sí? Está viviendo la experiencia. Igual sucede con los adultos, que es lo que dicen, no, es que no le hagas caso por esto, o yo te sugiero esto, o vete por tal camino. Y a veces nosotros escogemos caminos equivocados, entre comillas, ¿sí? Y ya hasta cuando estamos en el hoyo, allí sí ya reaccionamos, no, sí es cierto, fulanito tenía razón de que me fuera por tal lado, ¿sí?, de que me iba a pasar esto, sí me lo advirtió, pero nosotros no hacemos caso hasta que no lo vivimos. Y esto sucede en la etapa de los niños de 5 años. Hoy en día se puede visualizar una falta de interés por conocer en los alumnos de secundaria y preparatoria este proceso, ¿sí? No nos interesamos o no se interesan algunos de... ¿Sí están aprendiendo los alumnos? ¿Sí están aprendiendo los muchachos? ¿Sí está aprendiendo mi hijo? ¿Qué sucede con él? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Qué estructura mental fue dañada en esa etapa? ¿Qué trauma, por decirlo así, pudo haber adquirido el niño en esa edad? Por lo tanto, pues con esto tenemos un objetivo, que es dar a conocer los aspectos psicológicos y pedagógicos que hay en el niño de 5 años, para que los maestros formulen estrategias de aprendizaje de acuerdo al proceso y a la etapa del niño, respetando su proceso cognitivo y no forzarlo a una maduración temprana, identificando la forma de cómo aprenden los niños de 5 años. Esto va a ser vital. Bien, dentro de nuestro marco teórico, nosotros decimos que los niños al cumplir los 5 años están en una etapa de parteaguas, ya que suelen estar en el estado de magia, ¿sí?, de imaginación, donde se creen Superman, Batman, todos estos superhéroes, donde la vida pues es muy fácil, están en esta burbujita mágica, pero al mismo tiempo van a pasar a comprender la realidad. ¿Y cuál va a ser la realidad? Su forma de ser, ¿sí?, su forma de sentir. Van a ver que allí los niños tienen sentimientos, tienen razón, tienen pensamiento, tienen personalidad, que su voz cuenta y que quieren ser escuchados. Bien, la etapa de los 5 años es una etapa de fin. Algunos ya dejan el pañal, algunos otros se les deja de dar el biberón, algunos otros se les dejan ciertas cosas, ¿no? Es una etapa de crecimiento. Allí el niño se da cuenta que empieza a ser independiente, que ya no necesita del adulto que lo agarre de las manos y que lo lleve a caminar. No, ella, el niño, ya corre, ya camina, hace y deshace cuanto él quiere. Por eso decimos que es una etapa de fin, porque él se da cuenta que es auténtico. En esta etapa se marca un cambio que para muchos es deseada, sobre todo para los papás. Dicen, ya no voy a lidiar con mi hijo, ya me entiende, ya lo puedo mandar a la tienda, o ya lo puedo mandar
a traer ciertas cosas, porque ya empiezan a entender una oración ya de 5 o 10 palabritas, que ya entienden lo que se está diciendo. Entonces ya para muchos padres de familia esperan que el niño tenga 5 años, porque así ya es más fácil lidiarlos, porque consideramos que ya han madurado y que ya tienen la razón, cuando no es así. Cuando apenas la están desarrollando, no la tienen, la están desarrollando, y se entienden y se comportan como adultos en pequeñito, es porque los adultos, sus padres de familia, los maestros o en el entorno en el que se desarrollen, los han forjado a vivir como adultos en chiquito. ¿Sí? Entonces, aquí empiezan a absorber cosas como lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo bonito y lo feo, y empiezan a adquirir ciertos conceptos, ¿no? Empiezan a tener algunas nociones de tiempo, sobre todo por la comprensión del sol y de la luna, ¿sí? Que cuando está el sol es de día, cuando está la luna es de noche, o cuando está oscuro es de noche, cuando hay luz es de día, ¿no? Y esto se empieza a reflejar cuando los niños juegan, ¿no? Ahora ya es de noche, ahora ya es de día, ¿sí? Entonces empiezan ya a comprender ciertas nociones. Bien, a los 5 años también se le considera que es una etapa de esplendor en la vida del sujeto, porque aprende a socializarse con el mundo, apropiándose de éxitos y de miedos, porque un niño de 5 años tal vez tenga la absoluta seguridad de que sabe cómo resolver problemas, con o sin el buen juicio que sus padres consideran un requisito. Es decir, el niño a los 5 años crea y genera su propio entorno por medio de las representaciones de su contexto, y por ende va forjando su personalidad en esta vertiente, ¿sí? Aquí nacen las famosas reglas de juego. Cuando un adulto juega con un niño de 5 años, el niño es el que pone las reglas. Y si el adulto no sigue las reglas, el niño se enoja o le dice, estás mal. Allí, ¿qué está haciendo? Aprendiendo a socializarse, imitando a los adultos. Los adultos tienen reglas. Y si tiene hermanos mayores, pues con mayor claridad los va a vivenciar, ¿sí? Se empieza a socializar con niños de su misma edad. ¿Y cuáles son sus juegos de socializar? Jugar a la casita, jugar al papá, a la mamá, porque eso es lo que tienen en su entorno. Esa es la figura que ellos tienen, ¿sí? Si queremos generar niños libres, pues hay que dejarlos que sean auténticos. Hay que vigilarlos, claro está, ¿sí? Que si el niño tiene ganas de comer tierra, pues hay que dejarlo que coma tierra, pero tampoco en exceso, ¿sí? Aquí también está una controversia porque pues las enfermedades y todo esto, pero sí hay que estarlo en vigilancia, pero que él mismo vaya forjando su proceso de conocimiento. El infante se vuelve aquí independiente cuando se da cuenta de sus límites y de sus éxitos. Aquí también, ojo, aquí el niño aprende a tener seguridad o inseguridad en sí mismo. Si lo regañan mucho, pues obviamente ese niño va a crecer inseguro. Si le dicen, bravo, mijito, vas bien, el niño se va a mentalizar de que tiene éxito, ¿sí? Ahora podemos comprender por qué muchos somos exitosos, o por qué muchos somos miedosos, o por qué muchos nos consideramos o se consideran como que, pues me falta dar más de mí, porque todo está en esta etapa de los 5 años, ¿sí? Y hoy en día, los reclamos de la adultez es a los padres ya grandes. Es que tú de chiquito nunca me diste esto. Es que de chiquito nunca me pusiste esa atención. Es que cuando yo era niño, es que cuando era esto. Esa etapa nos habla de los 5 años. Cómo nos cohíben o cómo cohibimos a los niños de 5 años, queriéndolos poner en una camisa de fuerzas para que hagan lo que nosotros adultos
queremos, ¿sí? El niño aquí alcanza su integridad en tal plenitud que todo cuanto hace es gozo y placer, todo es juego, todo lo hace con gozo, se desvive por jugar, se desvive por conocer, se admira, se asombra, imagina, crea, genera, dibuja. Si nosotros ponemos a un niño de 5 años, dibújame una flor, él lo va a dibujar hasta con pétalos de carros, ¿sí? Es creativo, ¿sí? Porque todo lo vive en el gozo y todo lo vive en el placer. Va descubriendo poco a poco su entorno y va generando en sí mismo pues esta admiración, esta imaginación. Por el otro lado, se tiene a los padres que son importantes en el desarrollo de los niños. Ustedes, padres de familia, maestros, son apoyo fundamental para que los niños sean auténticos y sean íntegros. De ustedes depende. A ustedes, padres de familia, si al niño le dicen eso está mal, se le va a grabar que eso está mal. Que eso está bien, se le va a grabar que eso está bien. Y después cuando nosotros cometemos errores, ahí sí vienen las reclamaciones. Mamá, tú me dijiste que eso estaba mal. No, es que los adultos sí lo podemos hacer. ¿En dónde va a estar la integridad del niño? ¿Sí? Si nosotros queremos generar o crear niños sanos, ¿sí? Aquí ya empiezan a tener nociones de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? A veces los papás quieren que el niño a esta edad se comporte como adulto, de tal manera que lo llenan de actividades, que natación, que fútbol, que esto, que piano, que etcétera. No digo que sea malo, es bueno, pero tampoco en exceso, generándole una madurez de adultos al grado que es sorprendente los argumentos que utilizan a esa edad, aunque no lo razonen al 100%, ¿sí? Es increíble. Nosotros, cuando escuchamos hablar a un niño de 5 años y dice, no, es que esto está mal por esto, lo vi en la tele, esto, no está haciendo otra cosa más que imitando las figuras paternas, imitando el entorno en el que vive, ¿no? Se dice que en esta edad los niños se les considera como el fenómeno de la esponja, porque a todo absorben, ¿sí? Porque está en la etapa de aprender por imitación. Imitación y descubrimiento. Pero la imitación la adquiere del comportamiento de los padres, y el descubrimiento es cuando él está solo y empieza a desarmar el carrito, a chuparlo, a golpearlo, porque quiere aprender, quiere conocer qué es ese objeto, sin que el adulto le diga. ¿Por qué? Porque el niño ya se cree independiente. Bien, con tal motivo, los niños de estas nuevas generaciones maduran más rápido, de tal forma que se ven como niños pues más avanzados, ¿no? Así como que, pues tu niño bien portadito, ¿no? Ya sabe lo que quiere, ya sabe pedir, ya sabe hablar, pero pues no sabemos que por dentro el niño está frustrado, ¿sí? Gracias al sometimiento del papá y de la mamá que está allí encima, ¿no? No es otra cosa más que la representación de los padres que de alguna manera pues lo forzan, ¿no? Eso ya es muy claro, es muy evidente. No digo que no hay que ponerle autoridad, hay que ponerle límites, sí, pero también no caer a un extremo, ¿no? A un exceso. Al decir que los niños son avanzados es porque cada generación adopta el pulso de su época y el avance del conocimiento en general, con una facilidad que impresiona a unos padres deseosos de dejarse impresionar, ¿sí? Hoy a un niño le damos un teléfono, ¿sí? Y lo maneja a la primera. ¿Pero por qué? Porque todo su entorno está plagado de tecnologías, y más si en su casa las tiene. De volada le agarra la onda, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque su entorno está plagado pues de estas tecnologías. Obviamente que entre más pequeños, como estamos mencionando que es en el fenómeno esponja, ¿sí? De absorber todo, pues obviamente que lo va a aprender facilísimo, ¿sí? Y además porque las lucecitas, los monitos, las teclitas que se iluminan, pues eso llama la atención del niño, ¿no? Todo lo que se puede iluminar. Bien.
Al socializarse con su entorno, los niños son capaces de ver las carencias de sus padres y adivinar sus preocupaciones, ojo, ¿sí? Por consiguiente implica que el niño se ve en un desarrollo bajo presión, generando que los niños carguen con esos conflictos que no les corresponden. A veces somos tan evidentes o tan obvios con los niños en nuestras carencias, en nuestras frustraciones, que a veces el niño va cargando con esos problemas que no le corresponden, ¿sí? A veces al niño se le dice, es que no tengo dinero, ¿sí? Y el niño es capaz de entender, ¿y quieres un dulce? No. ¿Por qué no quieres un dulce? No, es que mi mamá va a gastar y no tenemos dinero. Esas son las sorpresas que va adquiriendo el padre de familia, que dice, ah, canijo, mi hijo es bien comprensivo. Sí es comprensivo, pero porque tú lo has forjado a que así lo sea. Tú lo has encajonado a que así reaccione, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que en esta etapa el niño debe de tener una buena salud mental y física, ¿sí? Porque no solo aprende de los demás, sino que está construyendo su estructura personal al grado que cuando llegue a ser adulto no será capaz de resolver sus propios problemas, ya que solo se dedicó a darle gusto a los padres. Por eso le cuesta al adulto tomar decisiones a lo largo de su vida, porque no se le educó en la libertad. Allí, este es el meollo del asunto de la etapa de los 5 años. A veces los niñitos no tienen buena salud mental. ¿Por qué? Porque ya piensan como adultos, ya los corrompimos. No tienen buena salud física porque cargan con las preocupaciones de los adultos, cargan con las preocupaciones de los padres de familia. Y esto es, pues, muy triste, ¿no? El ver niños que quieren gritar, que quieren jugar, ¿sí? Y que el adulto los va forzando a tener ciertas vivencias que no deben de ser. Pues por eso tenemos gente insegura, por eso tenemos altos índices de jóvenes que se quitan. Los adultos o número de adultos que se sienten frustrados, que cambian de trabajo, ¿sí? Porque no vivieron con plenitud pues esta etapa de los 5 años. También no pretendo con esto decirles cómo deben de educar a sus hijos. Esto es mi punto de vista desde lo que yo he investigado, ¿no? Acerca de este tema del desarrollo de los niños de 5 años. ¿Sí? Aquí también puede entrar en la controversia de que, entonces tú dinos cómo educar, ¿no? Yo solamente doy mi punto de vista, lo que puede suceder en esta etapa del desarrollo de la persona. Bien, como fundamentos psicológicos tenemos de Piaget, que dice que el niño de 5 años tiene que desarrollar las siguientes habilidades. Ojo, en esta etapa están en el periodo preoperacional, que consiste en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Empiezan a articular las palabras, empiezan a representar o a decir lo que piensan en el mismo momento, en el cual gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, empieza a interpretar los signos, los símbolos, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado, ¿sí? Y también desarrolla el estadio preconceptual e intuitivo, ¿sí? Empieza a intuir, empieza a tener experiencias, empieza a inferir, empieza a sacar sus propias conclusiones, empieza a sacar sus propios aprendizajes. Esto es lo que según Piaget debe desarrollar el niño de 5 años. Para Wallon, dice que el niño de 5 años se localiza en el estadio del personalismo, lo que mencionábamos anteriormente, en el cual tiene una forma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo,
en esta construcción del yo ya empieza a tener una identidad, ¿sí? O esta identidad consigo mismo y con su entorno, en la cual se tiene una imitación de los roles que se manejan en su entorno. Esto es la construcción del yo. Todo lo que me rodea, todos los problemas sociales, económicos, todos los regaños, todas las buenas palabras que me dicen mis padres o que me dicen mis familiares, o vaya, con todas las personas que convivo, eso forman mi yo, desde la perspectiva de Wallon. Para Erik Erikson, señala que tiene una iniciativa frente a culpa de los 3 a los 7 años, en la cual los niños se imponen o hacen valer con más frecuencia y comienzan a planear actividades, empiezan a inventar juegos e inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, desarrollan una sensación de iniciativa, de liderazgo, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. Es lo que nosotros señalábamos cuando el niño juega con un adulto. El niño pone sus reglas, pone sus límites, pone sus alcances, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a tomar decisiones. Y esto lo podemos verificar cuando le decimos al niño, ¿quieres fresas con crema o quieres helado, no? Ella empieza a decidir, ¿sí? O simplemente dice, no me gusta, o no quiero, o no se lo come, o hace su berrinche. Allí ella está empezando a tomar decisiones. Para Gesell, indica que a los niños de 5 años se tienen un control motriz, ya empiezan a controlar todo. Se encuentra bien maduro, salta, brinca, habla sin articulaciones infantiles, porque imitan al adulto, puede generar un cuento largo, prefiere jugar con sus compañeros y manifiesta satisfacción por sus atavíos y por las atenciones que recibe. Es un ciudadano seguro y conformista de su pequeño mundo. Él se conforma con lo que tiene, con lo que le dan, ¿sí? Él no está preocupado por el qué va a venir mañana. El niño de 5 años, y que a veces le hace falta el adulto, vive el aquí y el ahora. Para Freud, dice que se encuentra en la etapa fálica de los 3 a los 5 o 6 años. Dice que aquí los órganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer durante este periodo. Empiezan a preguntarse sobre su cuerpo, sobre sus órganos. Aquí empieza la curiosidad respecto al cuerpo. Puede comenzar también mucho antes, pero por lo regular es en esta etapa, según para Freud, ¿sí? Pero en esta etapa fálica se vuelve más intensas las tensiones y placeres de esta zona del cuerpo, ¿sí? Porque el niño empieza a experimentarse, empieza a explorarse, a decir qué tengo, qué no tengo, por qué yo, hombre, tengo esta facción física, por qué ella, que es mujer, tiene esta facción física. Sí, empiezan estas interrogantes, y es cuando el niño empieza a decir, mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y para qué es azul? Y esto, y lo otro, y lo otro. Y ojo, aquí si no se les da una respuesta, pues pobres niños, los vamos a frustrar, ¿sí? No van a ser capaces de conocer por sí mismos, ¿sí? Si les decimos, ¡ay, niño preguntón! Pues allí ya estamos acabando con él. Si decimos, ya no hagas preguntas, es azul y punto. No, hay que darle respuestas, hay que darle razones, porque están en esa curiosidad, ¿sí? De descubrir su entorno, de descubrir su cuerpo, de descubrir su organismo, ¿sí? Y también aquí Freud pues señala que entran en el complejo de Edipo para los hombres y en el complejo de Electra para las mujeres, ¿no? Estos complejos de Edipo pues ya sabemos, ¿no?, que se inspiran en las tragedias griegas, donde pues el hijo pues se enamora de su madre, mata a su padre,
porque pues le dice, ¿no? Un adivino, un sabio de ese tiempo, pues que se va a casar con su madre, y pues para no cometer esta locura pues se va de la ciudad. Un día caminando quiere robar y a unos que vienen caminando, y resulta que a los que robó pues es a su padre y lo mató. Llega a la ciudad de donde era y pues se casa con su madre, ¿no? Después, sabiendo de todo lo que cometió, pues se quita la vida. Y así sucesivamente sucede con el complejo de Electra, ¿no? Donde la niña pues se enamora del papá, y el papá pues es todo para ella, ¿no? Y siente ciertos celos, ¿no? Pero esto es, desde este punto de vista, para Freud pues es normal en este aspecto. Bien, ¿qué hacer entonces una vez advertidas todas estas características psicológicas? ¿Qué sucede entonces en el aspecto pedagógico? En primera instancia, se tiene que el mundo natural en el cual se desarrollan los niños les genera inquietud, pues quieren explorar, experimentar con todo cuanto se encuentran a su paso, por lo que la clave de lo que se les ofrece son las posibilidades de aprendizaje. Se encuentra en el estilo mismo de aprender, es decir, su zona de aprendizaje se localiza en lo próximo, según se va encontrando con los objetos. Es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El niño no se preocupa por el futuro, se preocupa por lo que le sucede en este momento, por lo próximo, ¿sí? Lo que yo me voy encontrando en el camino es lo que yo voy conociendo. Y un aspecto pedagógico es dejarlo que el niño conozca y tenga su propio proceso de aprendizaje, que no lo forcemos, que no le privemos de ciertas cosas que son necesarias para su desarrollo, ¿sí? De tal manera que todo lo que conocen lo hacen por imitación, ¿sí? Debe de tener un objetivo claro para ellos, debe de ser para ellos su aprendizaje significativo, ya que el concepto lo relacionan con el aspecto físico. ¿Por qué manejan un entorno de socialización en su aprendizaje? Un ejemplo, si el niño aprende a decir mamá, y resulta que a la abuelita le dicen mamá, y más aparte de eso le agregamos que le llama mamá a su mamá biológica. Cuando el niño dice, le decimos, dile a tu mamá, va a decir, bueno, ¿y a cuál de las dos? Si cuando vamos con la abuela le decimos, mamá, ¿sí? Mamá Claudia, ¿sí? Mamá Sofía, etc. Y aparte, a mi mamá le digo mamá. Entonces aquí el aprendizaje debe de ser significativo, lo empieza a relacionar, ¿sí? Y cuando le dicen, a ver, piensa en tu mamá, pues piensa en su abuelita y piensa en su mamá biológica, porque eso es lo que él ha aprendido pues en ese momento. Parece todo esto como una especie de memorización por el proceso imitador en el que se desenvuelven, pues de ello depende su aprendizaje. Por tal motivo, señala Cohen, que cuando la difusión de las preocupaciones de los niños en realidad sirve como base de respuestas a sus preguntas, y si se les ofrece oportunidades de comprobarlo con sus sentidos, es mucho lo que pueden absorber, ¿sí? Lo que mencionábamos anteriormente, si el niño pregunta, no lo callemos, hay que darle respuestas, porque son sus áreas de oportunidad, son sus áreas de crecimiento, no hay que cohibirlo, están aprendiendo. Si nosotros queremos que nuestros niños de 5 años, o más bien que nuestros hijos, cuando lleguen a la adultez, sean maduros, sean líderes, tomen decisiones, no los cohibamos, respondamos a todas las posibles preguntas que nos hagan. Y así sean una misma pregunta, nos la pueden hacer 20 veces, las 20 veces hay que responderlas.
Si no, se va a frustrar el niño. Va a decir, me voy a conformar con lo que me den. Por eso encontramos pues tantos problemas sociales, tantos jóvenes que no saben qué hacer con su vida, porque en esta etapa se quedaron pasmados. Bien, por tal motivo, el niño tiene que alcanzar cierto tipo de madurez para que se le puedan enseñar ciertos conceptos, pero no lo debemos de forzar. Se puede inferir que el grado de madurez lo va obteniendo según sus propias experiencias con el mundo exterior. Hay que dejarlo libre, hay que dejarlo que tenga sus propias experiencias. La forma pues para enseñar a los niños de 5 años es por medio del juego. En el preescolar pues el niño se le pone a jugar, se le pone a cantar, a bailar, a construir, a pintar, se les pone un sinfín de actividades, porque lo más importante para el niño de 5 años es manipular todo lo que él está aprendiendo. Si no lo manipula, no es conocimiento. Por eso sus juguetitos los destruye, los despinta, los aplasta, los avienta, los tira, los revuelca, porque él está acostumbrado a interactuar con el conocimiento. ¿Sí? Los tiene que manipular. No basta con el ponerles el programa de Dora la Exploradora y que el niño allí se quede sentado las horas viendo y repitiendo lo que hace Dora la Exploradora. No. Allí no lo puede manipular, sí lo ve, pero no lo puede manipular, no lo puede tocar. ¿En dónde va a tener su experiencia? ¿Cuál va a ser su experiencia allí de conocimiento? Solamente pues imitar las palabras que dicen sin ni siquiera razonarlas en la etapa en la que está. ¿Sí? No un razonamiento ya de un adulto, sino su razonamiento de niño como es. ¿Sí? No se les puede enseñar a leer si primero no tienen un preámbulo del conocimiento abstracto. Es decir, nosotros aprendemos por la abstracción, esta representación de imágenes, que es tan grande este proceso de aprendizaje que tenemos nosotros los sujetos, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, imagínate un elefante rosa. Lo podemos hacer porque conocemos el color rosa y conocemos el elefante. ¿Sí? Aquí en la abstracción se nos quedan estos conceptos que si los conjugamos podemos dar imaginación a todo cuanto exista y a todo cuanto no exista, porque entendemos los conceptos, porque los hemos manipulado, porque los hemos adquirido a través de nuestras experiencias. Y hay que irlos enseñándoles según su edad, según su espacio, su tiempo, no hay que forzarlos. Bien, para Vygotsky señala que el proceso de internalización, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. Vygotsky define la ley de la doble formación a la ley genética general del desarrollo cultural. Consiste en que el desarrollo cultural del niño y toda función aparece 2 veces, a un nivel social y más tarde a un nivel individual. Primero entre personas y después en el interior del niño empieza a comprenderse a sí mismo y a comprender su entorno para forjar su yo. Esto puede aplicarse con atención voluntaria a la memorización lógica y a la formación de conceptos que va teniendo el niño. Se originan como relaciones entre seres humanos. Los instrumentos de mediación son creados y proporcionados por el medio sociocultural. Es decir, todo lo que la cultura le ofrece al niño es lo que el niño va a aprender en cierto sentido. Por consiguiente, las experiencias se van transformando en procesos mentales. La transformación de un proceso interpersonal pues no va a ser otra cosa más que el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y apropiación de la cultura que va orientando la conducta individual y comunitaria que se manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante. Es decir, el niño se va a autocomprender por medio de su entorno. Gracias a todas las vivencias se va a poder entender
él mismo, ¿sí? Teniendo con ello pues una psicología del juego, ¿sí? El niño aprende jugando, el niño aprende divirtiéndose, ¿sí? Y ojo, ahora podemos entender por qué los niños o los jóvenes no aprenden, o a lo mejor sí aprenden, pero nosotros no nos damos cuenta, o a lo mejor no muestran interés ellos también en el conocimiento, porque no se les manipula, porque no entran en el juego, porque no pueden manipular ese conocimiento. ¿En qué me va a servir? ¿Sí? Es por eso que llegamos a una conclusión que ya de alguna manera mencionábamos en el video de la educación de estándares, que hay que educar al sujeto desde una perspectiva pedagógica de la estética, porque la estética nos va a hacer libres, nos va a hacer creativos, nos va a hacer innovadores, nos va a hacer creadores, ¿sí? Porque las obras de arte nosotros las vemos, las podemos palpar, podemos manipular el material, ¿sí? Y así podemos tener aprendizajes que respondan a nuestras necesidades. Podemos tener aprendizajes significativos, podemos ser esos hombres independientes, libres y con liderazgo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la experiencia, nosotros la podemos manipular, ¿sí? Por medio de la estética. Por lo tanto, a manera de conclusión, podemos mencionar que no se puede hablar de una uniformidad ni evolución lineal en el desarrollo infantil, sino que se plantean ciertas crisis y puntos de inflexión donde a nosotros los adultos nos hacen pensar qué es lo que estoy haciendo con mi niño, maestro de kinder, maestro de primaria, secundaria, bachillerato, universidad y de posgrado. ¿Qué estoy haciendo con mis estudiantes? ¿En verdad me estoy preocupando porque tengan ese aprendizaje? ¿Porque manipulen ese aprendizaje? ¿Porque todo lo que aprendan les sirva para lo próximo? ¿Sí? Y todo esto, desde mi punto de vista, lo da la estética, ¿sí? La estética nos hace tener experiencias, ¿sí? Nos hace tener experiencias, nos hace elevarnos a la contemplación, y cuando bajamos de esa contemplación nos hace líderes, nos hace libres, de tal manera que cada vez que nos acerquemos a la misma obra de arte, siempre vamos a encontrar cosas diferentes, porque nuestras experiencias, nuestras formas de vida, nuestros sentimientos están en un constante cambio, ¿sí? Toda nuestra personalidad, todo lo que somos y hacemos y deshacemos, se lo debemos a la etapa de los 5 años. Padres de familia, maestros que trabajan con niños de 5 años, dejen que sus niños sean libres, dejen que se equivoquen, dejen que ellos mismos adquieran su propio conocimiento. Pues hasta aquí esta pequeña inducción, estimado público que me ve por medio del internet, por medio de las redes sociales, esperando que de igual manera este video les sea de su agrado y les sirva este material aquí recopilado. De igual manera, insistimos en que si hay preguntas o algún comentario, pues no duden en hacerlo, ¿no? Esto en lo personal me va a ayudar para pues ir mejorando cada día, para ir hablando y seguirles hablando de esas inquietudes que ustedes tienen, pero desde el punto de vista de la filosofía. Bueno, pues sin más por el momento, pues me despido de ustedes. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gasca, y pues fue un placer el compartir este conocimiento o esta investigación de los niños de 5 años, esperando que les sea muy útil y muy práctico para su vida. Y sobre todo, pues para entender a los niños, ¿no? También, y comprendernos nosotros mismos. Bueno, pues sería todo de mi parte y nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.